Buen día, estimada docente. Mi nombre es Raida Machico Escobar. Voy a hacer una breve explicación sobre el análisis del caso de Patricia Benavides. Escogí este caso porque me pareció muy interesante para poder aplicar algunos ejemplos de cómo se maneja el derecho, bueno, en la filosofía. Bueno, empecemos. En este caso he tomado como referencia los contenidos. Voy a hacer una breve introducción, voy a hacer el desarrollo del caso, el análisis del caso, la propuesta de solución, unas conclusiones y unas recomendaciones. Bueno, sabemos que la corrupción en el Perú representa uno de los mayores obstáculos para el fortalecimiento de la democracia y el Estado en nuestro país, ¿no? Dejando de lado el avance hacia una mejor vida política a futuro. Muchas veces las personas que nos representan como ciudadanos en instituciones públicas no cumplen con sus funciones de forma correcta, cometiendo actos de corrupción sin aplicar la ética que en algún momento juraron tener. El caso que involucró a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su presunta participación en una red de favores políticos con congresistas y en la destitución de fiscales incómodos, es un ejemplo reciente de cómo la instrumentalización del poder debilita la legitimidad de las instituciones existentes en el Perú, ¿no? Este trabajo busca analizar este caso desde una perspectiva jurídica y filosófica, tomando bases de las doctrinas de Sócrates, también las doctrinas de Platón, de Aristóteles, el contractualismo social y Kant, para finalmente proponer soluciones que aporten conocimiento y apunten a la construcción. Bueno, como desarrollo del caso. En este caso, involucra al Ministerio Público del Perú bajo la gestión de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con diversas acusaciones de corrupción, denunciada también por conflictos de interés, canje de votos en el Congreso, con la única finalidad de proteger su cargo. Influencias indebidas cometidas, destituciones sospechosas realizadas durante su tiempo de ejecución de funciones como máxima representante de esa institución pública. Según diversas investigaciones, la gestión de esta fiscal Patricia Benavides estuvo marcada por acusaciones de corrupción y abuso de poder durante todo el tiempo de ejecución de sus funciones. Además de ello, se le atribuye haber removido a fiscales que investigaban casos sensibles y de haber coordinado con congresistas el intercambio de favores políticos a cambio de votos que aseguraran su permanencia en el cargo. Como consecuencia, fue suspendida del cargo y posteriormente destituida por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que es dicha entidad que regula acontecimientos ocurridos dentro del territorio peruano. Este episodio podemos decir que refleja tensión entre el poder del Estado y los principios de legitimidad que deben guiar a quienes ejercen funciones políticas, representándonos a nosotros como ciudadanos. Bueno, tenemos el análisis desde la filosofía y el derecho, ¿no? Hemos tomado en cuenta, como decía Sócrates, a Platón, y voy a ir explicando uno por uno. Por ejemplo, empezamos con Sócrates. Sócrates sostenía que la justicia debía prevalecer por encima de la conveniencia individual. Su vida fue testimonio de obediencia a la ley, incluso cuando en algún momento le fue desfavorable. Desde esta óptica, la conducta de la ex fiscal de la Nación contrasta radicalmente con el ideal socrático, ¿no? En lugar de someterse a la verdad y a la justicia, utilizó el poder en beneficio personal, incurriendo en un delito de acuerdo a que a nuestras leyes no debería ocurrir con representantes públicos, ¿no? Según la exigencia socrática, las autoridades deberían asumir la responsabilidad de sus actos y deben aceptar las consecuencias legales, sin pretender evadirlas, dejando en claro las reglas establecidas y que éstas deben respetarse. Bueno, de acuerdo a Platón, en la República, Platón afirmaba que el gobierno debía estar en manos de los filósofos reyes, es decir, de aquellos guiados por el conocimiento del bien y la justicia. En el caso analizado, se observa lo opuesto, ¿no? La función pública se subordinó a intereses particulares y a redes clientelistas, sacando provechos personales a través de favores políticos. Bueno, la exigencia platónica nos dice que el Estado debe seleccionar a sus autoridades sobre la base de la virtud y el autoconocimiento, ¿no? No del cálculo político o de favoritismo de alguna persona, sino eligiendo con sabiduría y con conciencia. Bueno, tenemos después a Aristóteles. Aristóteles definía al ser humano como un animal político que solo se realiza en comunidad. Para él la justicia era dar a cada uno lo que le correspondía y debía regir tanto en las relaciones privadas como en la organización del Estado.
¿no? La corrupción en la fiscalía quebró ambos tipos de justicia, ¿no? Se repartieron cargos y favores de manera arbitraria, solo beneficiando a algunos, rompiendo con el ideal del bien común y dejando de lado el uso correcto de las normas en nuestro país por los representantes. Según la exigencia aristotélica, las leyes y las sanciones restablecen el equilibrio social y deben proteger el bien común, eliminando privilegios indebidamente tomados por supuestos representantes de los ciudadanos. Luego tenemos el contractualismo social, ¿no? Los pensadores contractualistas como Hobbes, como Locke, como Rousseau, consideraron que en el poder del Estado surge de un pacto entre los ciudadanos, quienes ceden parte de su libertad a cambio de seguridad y respeto de sus derechos. Bueno, la corrupción representa una ruptura de este contrato social, ¿no? Pues erosiona la confianza ciudadana y convierte al Estado en instrumento de unos pocos, aprovechándose muchas veces del desconocimiento de los ciudadanos. Bueno, esta exigencia contractualista lo que nos dice es que se debe restituir la legitimidad del pacto social mediante transparencia, mediante rendición de cuentas, mediante sanciones efectivas y mecanismos que garanticen que el poder sea ejercido en nombre del pueblo. Luego tenemos a Kant. Bueno, Kant sostenía que las acciones deben regirse por el imperativo categórico, ¿no? Actuar de tal manera que tu conducta pueda convertirse en una ley universal del ejemplo. Bueno, la corrupción, al basarse en intereses egoístas, nunca podría ser universalizada sin destruir el sistema mismo. Además, para Kant, el derecho debía garantizar la coexistencia de las libertades en condiciones de igualdad. Bueno, según la exigencia kantiana, que la respuesta jurídica no depende de intereses políticos coyunturales, sino del deber objetivo de aplicar la ley y proteger la libertad como la dignidad de todos los ciudadanos. Bueno, hemos planteado algunas soluciones. Desde una perspectiva legal y ética, el caso de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no debe limitarse solamente a su destitución, ¿no? Sino incluir medidas estructurales. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, lo primero sería fortalecer la independencia institucional, es decir, blindar a la Fiscalía frente a injerencias del Congreso o del Ejecutivo. Una segunda solución sería la transparencia y el control social, es decir, se debe establecer auditorías externas y participación de los ciudadanos en los procesos de designación y control, no solo en la entidad pública, ¿no? Sino en todas las que existen en nuestro país, para que todos los ciudadanos tengan acceso a la información. Sanciones ejemplares, es decir, aplicar sanciones penales y administrativas a los responsables, garantizando procesos imparciales. Luego tenemos las reformas preventivas, ¿no? Es decir, se deben establecer filtros éticos en la elección de altos funcionarios que los puedan, que cuando ellos sean elegidos, sean profesionales con el conocimiento adecuado, con la capacidad de asumir grandes responsabilidades. Bueno, y tenemos también educación en ética pública, ¿no? Lo que se podría hacer es implementar programas de formación ética para los servidores públicos. Es una medida correcta que se debería empezar a aplicar en nuestro país con la única finalidad de, pues, tener mejores representantes. Bueno, después de haber explicado algunas posibles soluciones a este caso, voy a continuar con las conclusiones. Bueno, podemos mencionar algunas conclusiones, ¿no? En el caso de la ex fiscal Patricia Benavides, es una muestra de cómo la corrupción desnaturaliza la función pública y debilita el contrato social en el Perú. Analizando desde el conocimiento de Sócrates, de Platón, Aristóteles, el contractualismo y Kant, se concluye que la corrupción viola los principios universales de justicia, virtud, el bien común, la legitimidad y el deber moral. La solución, bueno, podemos decir, ¿no?, que la solución no es únicamente sancionar, sino también se trata de reconstruir las instituciones bajo parámetros de transparencia, parámetros de ética, de servicio al ciudadano, para devolver al Estado la legitimidad que le otorga la ciudadanía y restablecer de esa forma el ideal de justicia que se debe regir en toda democracia. Bueno, en el caso tratado, este ejemplifica cómo la corrupción socava la legitimidad del Estado, viola el contrato social y desconecta la autoridad de los principios morales y éticos. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de mucho agrado mi exposición y haya podido ser todo claro. Muchas gracias.